El siguiente tema que vamos a ver todavía es acerca del Spanning Tree Protocol y es la parte en la que nosotros, ya teniendo nuestra topología de STP, el poder protegerla, el que sea predecible la red, el evitar de que haya alguna sorpresa en ella. También vamos a ver lo que es la agregación de links. Esto se refiere a los Ether Channels. Esto probablemente se acuerden un poco de esto en el CCNA. Y curiosamente Cisco lo pone como parte del Spanning Tree, aunque realmente no tiene nada que ver. Viendo el blueprint, en donde estamos es todavía en esta parte, que es la parte del Spanning Tree. Y específicamente lo que vamos a ver es lo que nos falta, que es describir y configurar los mecanismos de seguridad del STP, que ponen, por ejemplo, el BPDU guard, el BPDU filtering, el root guard, configurar y verificar UDLD y loop guard, y finalmente configurar y verificar la agregación de links usando PAGP o LACP. Esto, como les comento, esta última parte es medio extraño que Cisco lo maneje como parte del Spanning Tree, no tiene nada que ver con el Spanning Tree. Claro que nos va a dar una ventaja como lo vamos a ver más adelante, pero estrictamente hablando, la agregación de links no es un requisito para el STP. El siguiente tema que vamos a ver es mitigar ataques comunes de capa 2. Lo que nos dice Cisco es nada más una línea y es describir cómo prevenir los ataques de capa 2 configurando los features de seguridad básica en los switches Catalyst. La verdad de las cosas es de que este tema sí es mucho más grande de lo que describe en el blueprint Cisco. Y lo que vamos a hacer aquí es ver los videos que ya están hechos del BSMSN. El BSMSN es uno de los exámenes para el CCNP y uno de los temas es seguridad en capa 2. Los primeros 4 videos de esta parte van a ser tomados de ese curso de BSMSN, ya que ya está hecho y de hecho el BSMSN se enfoca más profundos en esos temas. Es decir, viendo los videos del BSMSN van a estar más que preparados para esta parte de ataques comunes de capa 2. Esos van a ser los primeros 4 videos que van a ver a continuación, es decir, este y los siguientes 3 de seguridad, esos son los del BSMSN. Dicho sea de paso, estamos en octubre del 2009 cuando estoy haciendo este video y hay rumores de que el BSMSN va a cambiar. Probablemente vayan a quitar la parte de seguridad porque estando el CCNA de seguridad, probablemente el nuevo examen de switching ya no tenga la parte de seguridad. Y por último, les quiero comentar que el quinto video sí es totalmente nuevo y no es parte del BSMSN. Los que ya compraron el de BSMSN, el 642-812, si mal no recuerdo, van a ver que son los mismos videos los primeros 4, como les comento, pero todos los demás sí son totalmente nuevos, que va a ser el quinto de seguridad. Y lo vuelvo a repetir, si lo hacemos de esta manera es porque esos videos que ya están hechos se enfocan bastante a lo que es esta parte de seguridad y queda más que cubierto la parte del CCNA de seguridad para esto. Y los temas que no se ven en el SMSN, que sí deben de estar en el CCNA de seguridad, se ven en el quinto video. Así los dejo con estos módulos del BSMSN de ataques de capa 2 de seguridad. El primer feature que vamos a ver se llama Root Guard. Root Guard, como viene aquí en el slide, debe de ser configurado si quieres tener una topología conocida. El Root Guard para lo que nos va a servir es para estar seguros quién va a ser nuestro switch de root, cuál va a ser el bridge root. El estar seguros de que el que nosotros hayamos configurado siempre vaya a ser el root. Si recuerdan, del Spanning Tree tenemos de que si le ponemos prioridad 0, ese va a ser el root, siempre y cuando todos los demás tengan una prioridad mayor. ¿Qué pasa si nosotros, el que queremos que sea root, tiene prioridad de 0, pero alguien agrega a la red otro switch que tiene también prioridad 0?
pero que tiene una MAC address más pequeña que nuestro equipo que queremos que sea root. Lo que va a pasar en ese caso es de que ese nuevo switch que es agregado a la red se va a convertir en el root. Imagínense que si en su red tiene una sala de juntas con un solo puerto de red, llega alguien con un switch porque quiere que en el mismo tiempo varios estén conectados a ese mismo puerto, entonces de su mochila saca su switch, a lo mejor es un Tricom, a lo mejor es cualquier otra marca, y por azares del destino la MAC address es más pequeña que la de Cisco y tiene configurado prioridad 0 en la parte del spanning tree. Lo que va a pasar es de que ese switch se va a convertir en root, y mientras que reconverge la red no la va a tumbar, y además ese va a ser el root y toda la topología de capa 2 va a cambiar. Esto no queremos que pase, entonces el root guard para lo que nos va a ayudar es para que nos aseguramos que el switch que nosotros queremos que sea de root sea el root siempre. Entonces aquí es la segunda parte de lo que les comentaba. Controla qué switch va a ser el root aunque se coloque un switch pirata en la red. Esto nos va a hacer que controlemos el tiempo que esté abajo la red, es decir, de que no tenga que estar reconvergiendo cuando alguien ponga un switch pirata. También algo importante es de que cuando tenemos el root guard habilitado, si por ese puerto que tenemos habilitado el root guard se recibe un BPDU que no debería de recibirse un BPDU superior, es decir, de que tenga mayor prioridad, lo que va a hacer el spanning tree es de que va a poner ese puerto en un estado especial que se llama root inconsistent STP. Es importante saber que root guard no se puede habilitar de manera global, es por puerto. Aquí dice que puedes configurar también el root guard para todas las VLANs, o más bien que tienes que configurar el root guard para todas las VLANs. No puede ser configurado para ciertas VLANs, es o todas o ninguna. Y por último, ese estado de root inconsistent STP se quita de manera automática cuando en ese puerto ya no estés recibiendo un BPDU superior sino un BPDU inferior. Recordando qué es lo que es un BPDU superior o un BPDU inferior. Un BPDU superior es aquel BPDU en el que está pidiendo a ese switch de que se hace el root ese switch que está enviando ese BPDU superior. Si recibe un BPDU inferior significa de que no quiere ser root porque la prioridad o la MAC address no cumple con los requisitos para ser root. Eso es lo que nos va a ayudar el root guard. Esa es la topología con la que vamos a estar trabajando. Es la misma topología que usamos en el módulo anterior. Vamos a tener los 6 switches, switch 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Lo que tienen configurado ahorita es todo por default, nada más están creados los trunks, y lo que estamos haciendo es de que el switch 1 sea el root. Lo que tienen configurado el switch 1 para que sea el root es una prioridad de 4096, y de esa manera, como todos los demás están por default y tienen lo que es la prioridad por default, el switch 1 es el que va a ser el root. Lo que vamos a hacer es evitar que tanto el switch 5 como el switch 6 puedan hacerse root, y esto lo vamos a lograr colocando el comando de root guard en la interfase fase Ethernet 04 e interfase fase Ethernet 05 tanto del switch 3 como del switch 4. Es decir, lo vamos a poner en 4 puertos, en el fase Ethernet 04 y fase Ethernet 05 del switch 3 y el fase Ethernet 04 y fase Ethernet 05 del switch 4. Con esto, al tiempo de habilitar el root guard, lo que esperamos ver es de que ni el switch 5 ni el switch 6 se puedan convertir en root aunque tengan una prioridad más baja. Eso es lo que vamos a estar haciendo en la línea de comandos. Vamos a hacerlo. Aquí estamos en el switch 1. Si le ponemos show spanning tree para la VLAN 1, tenemos que este bridge es el root. Vamos a irnos al switch número 5 y lo primero que vamos a hacer es hacer que el switch 5 sea el root. Si le damos un show spanning tree para la VLAN 1, podemos ver
que la prioridad que le pusimos al switch 1 es 8192. Entonces, lo que nos está diciendo que el que es el root es el que tiene esta MAC address, y si vemos acá arriba es la del switch 1. Es la misma. Entonces, ahorita el root es el switch 1. ¿Qué pasa si configuramos aquí spanning tree para la VLAN 1? La prioridad va a ser 0. El switch 1 se debe de convertir en el root, y de hecho aquí podemos ver que este switch es el root. Ahorita está en listening el fast Ethernet 01, este va a cambiar a forwarding. Ahí está ya en learning, y eventualmente va a pasar a forwarding, y este va a seguir siendo el root porque tiene una prioridad de 0. Entonces es por eso que el switch 1 se va a convertir en root, pero es lo que no queremos. Nada, vamos a esperar a que pase forwarding, y ahí está. Entonces vamos a quitar la configuración, y lo que vamos a hacer es irnos al switch 3 y 4 y configurar los puertos 4 y 5 con el root guard. En las interfaces Fast Ethernet Interface Range, Fast Ethernet 04 a la 5, el comando es spanning tree guard root. Vamos a hacer lo mismo en el switch 4. Ahorita el que es root es el 1. Show spanning tree para la VLAN 1. Tenemos, es la MAC address, si recuerdan, del switch 1. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, ya que está protegido, vamos a intentar poner en el switch 5 que sea la VLAN, perdón, que sea el root. Entonces lo que vamos a hacer es spanning tree para la VLAN de la 1 a la 10. Quiero ponerle una prioridad de 0. Vámonos al switch 4, por ejemplo, o al 3, es igual. Y lo que vamos a ver aquí es show spanning tree para la VLAN 1, por ejemplo. Y si se fijan, la fase Ethernet 04 está en blocking y tiene un asterisco. Y este asterisco lo que nos dice acá es de que está en modo de inconsistente en la parte de root. Podemos ponerle otro comando que es importante, que es el show spanning tree inconsistent ports. Y aquí lo que nos dice es de que de la VLAN 1 a la 10, que fue lo que configuramos, el tipo de inconsistencia que tiene el puerto fase Ethernet 04 es de root inconsistent. Este estado va a estar ahí mientras que el switch número 5 le esté mandando BPDU superiores, es decir, que está tratando de hacerse root. Si nosotros se lo quitamos, eso debe de aparecer ya normal. Vamos al switch 5 y vamos a quitarle ese comando. Si nos regresamos al switch 3, ahí todavía aparece, pero ahorita debe darse cuenta de que ya no le está mandando inconsistencias. Show spanning tree para la VLAN 1, por ejemplo. Ahí ya dice root guard un block. Entonces aquí ya está en listening. Si le damos el inconsistent port, ya no aparece ninguno, porque ya en este momento ya no le está mandando BPDUs superiores, sino BPDUs inferiores. Ya no está tratando de ser root. Entonces es por eso que, aunque ya lo deja, bueno, aquí está en learning de hecho, y ahí está en forwarding, y ya no nos aparece el blocking.
Entonces, como pueden ver, este comando es muy útil, pero sí hay que saber dónde ponerlo. Tenemos que tener mucho cuidado dónde lo vamos a poner. Hay varios service providers que te dan el acceso a Internet por medio de Ethernet. Entonces, por ejemplo, ahí lo que hace el service provider es de que a todos los puertos que entrega a los clientes les pone BPDU Guard, quiero decir root guard, para asegurarse que su topología él va a saber dónde va a tener el root, que seguramente va a ser en el switch más central, y el switch más central es el switch más grande, el que tiene más capacidad, como debe ser. Sería muy triste que no lo pusiera y que el cliente en el switch suyo le pusiera una prioridad más baja y se hiciera root el que el que está en el lado del cliente, porque cada vez que se reinicie, por ejemplo, se va a tener que recalcular todo el spanning tree, y eso pues va a tumbar la red, no solamente del service provider, sino de todos sus clientes. Entonces este comando sí es muy útil. En nuestra red de producción, en una empresa, también es importante el asegurarte que el root siempre sea el que tú quieras, y la única manera de hacerlo, además de ponerle prioridad cero, es asegurarte que en aquellos puertos que se puedan poner switches piratas, el asegurarnos de que no vamos a recibir BPDUs por ahí. Esta es una manera de poderlo evitar. Esos son los comandos que utilizamos en la línea de comandos. El spanning tree guard root a nivel puerto. Esto nada más se puede poner a nivel puerto, no se puede poner a nivel global. También vimos con el comando de show spanning VLAN cuando uno estaba bloqueado, que pone el asterisco y al lado derecho nos pone que tiene root inconsistent. Vimos el comando de show spanning tree inconsistent port cuando no había inconsistencias, que no nos marca nada, y cuando sí había inconsistencias, que nos lo marca por VLAN y por puerto. Bueno, y al final también nos dice qué tantas inconsistencias existen. En el caso que hicimos en la línea de comando eran 10 porque lo hicimos desde la VLAN 1 a la 10. En este ejemplo está de la VLAN 1 a la 5, y es por eso que nada más aparecen 5 aquí. Y también pues vimos con el show spanning tree. Bueno, no lo vimos, este comando show spanning tree por interfase. Aquí le podemos también usar este comando, que es el show spanning tree y la interfase en particular, y lo que nos va a dar es lo siguiente, es en esa interfase cuáles son las VLANs que están en ese estado de inconsistencia y cuáles no. Si le damos un show spanning tree interface detail, como pueden ver aquí nos dice que la VLAN 1 está quebrada, is broken, y nos dice entre paréntesis por qué, por el root inconsistent, y nos da más datos, ¿verdad? Esos son los importantes, el primer renglón. Todos esos comandos de shows, como siempre les he comentado, son muy importantes el saberlos, no solamente para el examen son muy importantes porque nos pueden dar, por ejemplo, en el examen output, y nos pueden preguntar cuál es el problema en la red, por qué marca esto, y la respuesta es de que está el root guard habilitado en un puerto y ese puerto está tratando de hacerse root. Entonces es importante todos los comandos que vemos, tanto en los slides como en la línea de comandos, el saber para qué sirven y qué es lo que significa el output, qué es lo que significa, qué es lo que nos está diciendo, qué significa que tenga el asterisco y que diga root inconsistent, qué es lo que significa, cómo se puede corregir, por qué está ocurriendo. Entonces sí es muy importante. Con esto terminamos la parte de root guard. Otro mecanismo importante que debemos de entender cuando estamos configurando el spanning tree es el BPDU guard. Este mecanismo de seguridad está pensado para aquellos puertos que tienen habilitado por fast. Si recordamos, en el módulo anterior veíamos que por fast se habilita en aquellos puertos en los que no vamos a conectar un switch, sino vamos a conectar un host, y lo que hace es de que ese puerto inmediatamente empieza a hacer forwarding de los paquetes, y eso nos puede crear un loop si conectamos un switch que hace que tengamos un loop en nuestra red de capa 2. Entonces sí es un peligro el configurar por fast en un puerto en el que no sabemos si va a ir un switch o no. Dicho sea de paso, hace como 2-3 días aquí en el trabajo donde estoy, en el Cisco Partner donde trabajo,
nos marcó un cliente porque se le cayó toda la red. Lo que pasó en esa caída de red fue que un usuario tiene un teléfono IP en su escritorio. Entonces, como funciona un teléfono internamente es que tiene un switch. Un teléfono IP tiene dos puertos, uno donde recibe lo que es la conexión del switch y del otro lado debes de conectar la PC. Lo que pasó es de que el usuario, el puerto que iba a la PC la conectó a otro puerto del switch y lo que hizo fue un loop de capa 2 y se les cayó toda la red. ¿Por qué? Porque tenían por fase habilitado y al tiempo de hacer el loop pues se cae toda la red. Entonces este mecanismo de BPDU Guard fue lo que salvó a este cliente y ya lo tiene configurado en todos los puertos en los que tiene por fast. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es de que en ese puerto que tenemos BPDU Guard habilitado, si el switch recibe un BPDU, ya sea superior o inferior, no importa, pero si recibe un BPDU por ese puerto y tiene habilitado por fast, lo que hace es ponerlo en un estado que se llama AirDisable, esto que vemos por aquí. Un puerto en AirDisable lo que hace es deshabilitar ese puerto y solamente hay dos maneras para quitarle el AirDisable. Esto no lo hace automáticamente a menos de que se lo configuremos. Lo que normalmente pasa es de que tenemos que ir al switch, entrar a ese puerto, apagarlo y encenderlo. Es lo que debemos de hacer para quitar el AirDisable. También se puede recuperar ese puerto automáticamente, ahorita lo vamos a ver, pero esas son las dos maneras de quitarle el estado de AirDisable. Ahora este feature, como dice acá abajo, no funciona si conectamos un hub en ese puerto, porque un hub no es un switch y un hub no envía BPDUs. Entonces, con este comando del BPDU Guard no nos va a ayudar a evitar loops si conectamos un hub, solamente si tenemos un switch que envía BPDUs. Entonces, eso es lo importante que hay que entender. Ahora, este comando, se los vuelvo a repetir, se usa cuando se tiene por fase habilitado. BPDU Guard se puede configurar de dos maneras, de manera global o por puerto. El comando para habilitarlo de manera global es spanning tree por fast BPDU Guard default. Esto lo que va a hacer es habilitar BPDU Guard en todos aquellos puertos que tengan por fast habilitados. Si en un puerto no hay por fast, no va a habilitar BPDU Guard, solamente los va a habilitar en aquellos puertos en los que tengamos por fast habilitado. Si lo queremos hacer por puerto, el comando es spanning tree BPDU Guard enable. Esos son los dos comandos que podemos usar. Vamos a probarlo en la línea de comandos. Lo que vamos a hacer en el switch 3 es configurar la interfase fase Ethernet 07. Es en la que vamos a estar trabajando. Le acabo de poner la configuración por default, entonces lo que vamos a tener en la interfase fase Ethernet 07 es esto, que es sencillamente nada. Y lo que vamos a hacer es de que vamos a conectar, estoy conectando ese puerto a esta computadora. Ahí dice que está up. ¿Qué comandos podemos checar? Show interface fase Ethernet 07 me dice que está conectado. Le podemos poner show IP interface brief y nos dice que el puerto 7 está arriba. Le podemos poner show interface status y nos dice que está conectada. Ahora lo que vamos a hacer es irnos a configuración, nos vamos a ir al puerto 7 y lo que le vamos a poner aquí, como les digo, hay dos maneras de configurar el BPDU Guard. Una es a nivel global, que es con el comando spanning tree por fast BPDU Guard,
default. Esto lo que va a hacer es de que todos los puertos que tengan por fast les va a habilitar el BPDU Guard. También lo podemos hacer a nivel puerto. Le vamos a poner por fast y le vamos a poner spanning tree, BPDU Guard enable. Con eso estamos habilitando BPDU Guard. Ahorita está todo normal ya que el puerto está conectado a un host, pero ¿qué es lo que pasa si lo conectamos a un switch? Vamos a conectarlo a un switch. Ahí lo desconecté de la computadora y ahora lo voy a conectar a un switch. Bueno, como pueden ver recibimos muchos mensajes. Nos dice block BPDU Guard. Se recibió un BPDU en el puerto Fast Ethernet 07 y tenía el BPDU Guard habilitado, entonces va a deshabilitar el puerto. Show interface Fast Ethernet 07. Nos dice que está down entre paréntesis air disable. Show spanning tree para la VLAN 1. No aparece la Fast Ethernet 07. Show IP interface brief. Nos dice que el 77 está down. Show interface status. Nos dice que la Fast Ethernet 07 está en estado de air disable. La única manera que podemos hacer en este momento para que no esté en air disable es irnos a ese puerto, apagar el puerto y volverlo a encender. Obviamente, como todavía está conectado al switch, al tiempo de encenderlo va a pasar lo mismo. Vamos a hacerlo. Aquí lo encendemos. Ahí levantó. Y ahorita que reciba BPDUs lo va a volver a bloquear. Vamos a volver a apagarlo. Lo voy a desconectar. Lo voy a conectar a la PC otra vez. Lo voy a encender. Ahora ya está conectado a la PC. Entonces, como está conectado a la PC, debe levantar el puerto. Y si le damos los mismos comandos de show interface Fast Ethernet 07, ahora dice que está conectado. Show IP interface brief. Nos dice que está up. Show interface status. Nos dice que está conectado. Este comando, como pueden ver, nos puede servir mucho en aquellos puertos donde no queremos que conecten switches. Supongamos lo que les comentaba hace un rato, una sala de juntas de que ponen switches piratas. Con este comando lo que podemos asegurar es de que nadie va a poner un switch ahí, y si lo ponen, automáticamente se va a deshabilitar el puerto. Además de ayudarnos a que pues realmente la red esté como nosotros queremos que esté. También lo que podemos hacer es hacer que en lugar de tener que apagar y prender el puerto, se haga de manera automática, que se recupere de manera automática y que el administrador de la red no tenga que entrar al puerto, apagar el puerto y encenderlo. La desventaja de esto es de que no nos vamos a dar cuenta cuando esto suceda, y si queremos darnos cuenta no nos vamos a dar cuenta, ¿verdad? El comando para que se pueda recuperar automáticamente se llama air disable recovery cause o la causa, y aquí tenemos bastantes causas. La causa que nosotros estamos viendo en este caso es BPDU Guard. También le podemos poner el air disable recovery interval, que es en cuánto tiempo queremos que se trate de recuperar. Es decir, el puerto al momento de que se vaya en air disable, qué tan seguido va a ir a checar el switch de que ya no esté ese switch conectado, ese switch pirata o ese switch que no debe estar conectado y que está mandando BPDUs. Qué tan seguido va a estar checando. Vamos a poner lo mínimo, que son 30 segundos. Lo que ahora voy a hacer
es desconectarlo de la PC, conectarlo al switch. Ahí lo conecté al switch. Ahí se levantó. Ahí dice que está en Air Disable. Ahí nos lo mandó en Air Disable. Si esperamos 30 segundos, va a tratar de recuperarse automáticamente sin que el administrador tenga que ir a apagar y encender el puerto. Vamos a esperar los 30 segundos, ya pasaron algunos. Y vamos a ver cómo nos va a volver a mandar este output de que se volvió a recibir BPDUs. Lo que hace simplemente es quitarle el Air Disable, pero ahí está, attempting to recover from BPDU Ward Air Disable. Levanta el puerto, al tiempo de levantarlo recibe BPDUs y lo vuelve a mandar a Air Disable. Lo que voy a hacer ahora es ponerlo en la computadora, es decir, ya quité el switch y nada más puse una computadora en él como debe de estar en ese puerto, y lo que debemos de ver es de que se va a volver a generar este mensaje, pero la diferencia es de que ya no va a encontrar BPDUs porque ya no hay alguien que esté mandando BPDUs. Vamos a esperar. Ahí dice estoy tratando de recuperarme y ya se levantó. Si le ponemos show interface fase ethernet 07 va a decir que está conectado y no está en Air Disable como estaba hace un rato. El comando que nos va a servir para saber si tenemos BPDU guarda habilitado o no es el siguiente, es show spanning tree summary. Aquí podemos ver que por fast BPDU guard default está habilitado. Entonces es con este comando con el que nos vamos a poder dar cuenta si está habilitado o no el comando de BPDU guard. Entonces lo que hicimos fue hacer las pruebas del BPDU. Los comandos que utilizamos fue el show interface y la interfase. Vimos que estaba en Air Disable y que estaba down down. Con el show IP interface brief vimos que la interfase estaba down down. Y con el show interface status vimos que el estado era de Air Disable. Vimos cómo configurar el BPDU Guard Automatic Recover, que es con estos dos comandos. El único comando necesario es este, es el Air Disable Recovery Cause y qué causa es. Como pueden ver tenemos varias causas y cuando veamos seguridad vamos a ver una más de aquí. Y podemos poner también el tiempo en segundos de lo que tarda en tratar de recuperarse. Lo probamos cómo fue que se recuperó. Y por último vimos que con el comando de show spanning tree summary podemos ver si está habilitado o no. Lo que hay que recordar aquí que es importante es de que se puede habilitar tanto de manera global como por puerto, y que cuando es global lo que estamos haciendo es habilitarlo solamente en aquellos puertos que esté el porfaz habilitado. Si lo hacemos por puerto tenemos que asegurarnos que esté porfaz habilitado y después le ponemos el BPDU Guard Enable. Otro feature importante que hay que saber cómo funciona es el BPDU Filtering. Este comando en particular o este mecanismo de seguridad del Spanning Tree es muy interesante porque en la literatura de Cisco, al menos de Cisco Press, no lo explican de la manera adecuada. Cisco Press dice que BPDU Filtering lo que hace es deshabilitar el Spanning Tree, que hay que usarlo con mucho cuidado, y la verdad es de que este feature de BPDU Filtering no es tan peligroso como lo pintan en Cisco Press. Lo que hace BPDU Filtering es el que cuando tú recibas un BPDU en un puerto en el que tengas habilitado BPDU Filtering, es de que le va a quitar el port fast a ese puerto y lo que va a hacer es recibir BPDUs e enviar BPDUs, y sí va a estar funcionando con el Spanning Tree. Lo que dice el libro oficial de Cisco Press de BSMSN de switching, dice que BPDU Filtering lo que hace es deshabilitar STP. Eso no es cierto. Yo la verdad es de que si encontrara una pregunta en el examen preguntándome si BPDU Filtering deshabilita STP, yo diría que no.
Si ven el nombre del comando, tal vez suene a que no vas a enviar ni recibir BPDUs, pero realmente sí los procesas, porque finalmente lo que hace este comando es ese puerto, al igual que el comando anterior, debe de ser cuando habilites portfast en un puerto, y lo que hace BPDU filtering realmente es poner ese puerto en portfast, pero si recibe un BPDU lo que va a hacer es quitarle el portfast y va a estar pasando por todos los estados del spanning tree para ver si ese puerto finalmente va a estar en forwarding o en blocking. Ahora bien, este comando se puede habilitar tanto a nivel global como por puerto. Igualmente, si se pone de manera global con el comando de spanning tree por fast bpdu filter default, lo que va a hacer es de que va a poner el comando de bpdu filter en todos aquellos puertos que esté configurado por fast. Si en un puerto no tiene configurado por fast, no va a configurar bpdu filter. También lo podemos hacer por puerto. Por puerto el comando es spanning tree bpdu filter enable. Recuerden que tienen que tener habilitado por fast. Vamos a hacerlo, vamos a configurarlo en la línea de comandos para ver cómo funciona. Nos vamos a ir al switch 3. Le vamos a poner default interface fast ethernet 07. En estos momentos ese puerto está conectado a esta PC. Como les comentaba, se puede habilitar de dos maneras, de manera global o de manera por puerto. Spanning tree, por fast, bpdu filter, default. Con este comando lo hacemos a nivel global. Si lo queremos hacer a nivel puerto, nos vamos a ir a la interfase fast ethernet 07. Le vamos a poner spanning tree port fast y le vamos a poner spanning tree bpdu filter enable. Con esto estamos habilitando bpdu filter. En este momento, como les digo, está conectado directamente a la computadora. Entonces el puerto fast ethernet 07 está en forwarding. Lo voy a desconectar de la computadora y lo voy a conectar al switch número 1. Ahí ya lo conecté al switch número 1, ahí levantó. Si le ponemos show spanning tree para la VLAN 1, podemos ver que ahorita está en listening, es decir, le quitó el port fast y va a pasar por todos los estados para ver si va a quedar en forwarding o en blocking. Como está conectado al switch 1 y el switch 1 es el root, debe de pasar a forwarding. Ahí está en learning. Y eventualmente va a pasar a forwarding. Entonces lo que nos está diciendo es de que este comando no deshabilita el spanning tree, como pueden ver. Ahí ya pasó a forwarding. Lo voy a desconectar y lo voy a conectar otra vez a la PC. Y obviamente automáticamente debe de pasar a forwarding. Y ahí está. Ahí está en la PC. Si se fijan, aquí dice que es una conexión point to point. Y acá no lo marca porque está conectado a otro switch. Show spanning tree summary. Podemos ver que por fast bpdu filter default está habilitado. Otro mecanismo de seguridad que existe para el spanning tree es el loop guard. El loop guard es un mecanismo no muy fácil de replicar, pero lo que hace es proteger al spanning tree cuando no se reciben BPDUs que deberían de recibirse. Cuando se habilita el loop guard, lo que hace es estar verificando los puertos no designados para ver si se están recibiendo BPDUs o no. La manera más fácil de explicar loop guard es por medio de un ejemplo. Imagínense que tenemos este switch de aquí conectado a dos switches y todo lo que está acá atrás no lo estamos viendo, pero es una red más grande. Lo que nos va a ayudar a el loop guard es cuando dejamos de recibir BPDUs por alguna razón. Todos los que
lo que vimos hace un rato, los otros tres, esos mecanismos de seguridad era cuando recibíamos BPDUs y no esperábamos recibir BPDUs. En este caso es todo lo contrario, es eh, cuando esperamos recibir BPDUs y no los recibimos. Supongamos aquí que este puerto está en forwarding y por alguna extraña razón este switch de aquí no le envía BPDUs. Sigue conectado pero no le envía BPDUs. Es una situación no muy común, pero puede pasar. ¿Qué es lo que sucede? Que como este switch ya no recibe BPDUs, él asume que lo que está conectado no es un switch y va a pasar ese puerto a forwarding. Al tiempo de pasar ese puerto en forwarding, este switch va a enviar BPDUs y si se forma un loop, va a recibir por este otro switch el BPDU que él mismo envió. En ese momento se va a dar cuenta que hay un loop en la red. Para lo que nos ayuda el loop guard es para darse cuenta de esto, y lo que va a hacer es poner este puerto de aquí en un estado así como el de root inconsistent, pero en este caso va a ser en un estado de loop. Esto es cuando tengamos habilitado el loop guard. Si no tenemos habilitado el loop guard, lo que va a hacer es de que va a ser un loop, porque como este switch no le está enviando BPDUs, no se va a dar cuenta y lo va a poner en forwarding, y aunque reciba BPDUs de él mismo por otro puerto, no se va a dar cuenta que hay un loop, a menos de que tengamos habilitado el loop guard. Loop guard se puede habilitar de manera global con el comando spanning tree loop guard default, o se puede habilitar por interfase con el comando spanning tree guard loop. Vamos a poner una línea de comandos. Como les comento, no es algo fácil de replicar, entonces no lo vamos a replicar, pero sí vamos a poner los comandos. A nivel global, el comando, como les comentaba, es spanning tree loop guard default. Y a nivel interfase es spanning tree guard loop. Esos son los dos comandos. Como les comento, es difícil de ver, pero si le pusiéramos show spanning tree VLAN 1, por ejemplo, aquí en el status veríamos LOP de que está en loop. Veríamos un asterisco y acá diría que está en estado inconsistente por tener un loop. Lo interesante de esta inconsistencia es de que es por VLAN, no es por puerto. Todos los que vimos anteriormente era por puerto, este sí es por VLAN, es decir, puede estar en loop en una VLAN y en forwarding en otra VLAN sin ningún problema. Esto es por VLAN, no es no es a nivel puerto. Cuando se va a Air Disable, por ejemplo, como lo habíamos visto, apaga todo el puerto, no es por VLAN. En este caso, el loop guard sí es por VLAN.